Bueno, Carola. Entonces, un saludo a todos los que nos acompañan hoy, a los estudiantes, a los profesores que han aceptado la invitación a este conversatorio con Carola Martínez, autora de las obras Nunca Jamás y Matilde, obras que, bueno, alcanzamos a leer Matilde en el Café Literario. Te doy un poquito de contexto, Carola. Nosotros somos un grupo de investigación que tiene un semillero que se titula Literatura, Memoria e Infancia. Trabajamos en 2 proyectos de investigación y tenemos adscritos al semillero estudiantes, egresados, profesores, y nos apasiona la literatura para niños y jóvenes. Hemos trabajado la relación memoria, literatura, conflicto armado, violencia política. En el marco del semillero, el año pasado hicimos una investigación acerca de los imaginarios de infancia y escuela en la literatura infantil de Brasil, Chile, Argentina y Colombia. Y bueno, hemos ido construyendo un proceso muy juicioso, pero sobre todo muy apasionado. Entonces, en ese marco es que se inscribe la conversación contigo y en el marco también de los proyectos actuales. Un proyecto titulado Análisis de obras literarias con perspectiva infantil. Le llamamos perspectiva infantil porque queremos desplazarnos un poco de la noción de literatura infantil y también trabajar acerca de qué es eso que genera en la literatura la construcción de un punto de vista infantil, la construcción de un personaje niño y también la forma como los autores se remiten a su infancia o a su experiencia de infancia para la construcción de las obras. Esto como contexto para ti y para el público, entonces voy a tomarme la licencia de presentarte. Yo estuve chismoseando lo que se dice de ti en las redes, lo que dices tú de ti también, entonces voy a presentarte. Carola Martínez nació en Chile y a sus 25 años migró a Argentina con la idea de continuar sus estudios de psicología. Por esa época se encontró con los libros al entrar a trabajar en una librería y desde ese momento los libros y la literatura se convirtieron en sus compañeros de vida para construir un lugar en el mundo, un trabajo apasionado y un espacio real y simbólico desde el cual ejercer una denodada acción política. Como librera, Carola incursionó en la literatura infantil y juvenil y se especializó en ese campo. Este trabajo, la investigación y su experiencia como mediadora de lectura le abrieron la puerta para trabajar en el ámbito público, coordinando el plan de lectura de la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que por varios años, luego lo dejaste y ahora actualmente lo estás coordinando otra vez. Además, Carola es editora independiente, consultora de editoriales, lidera procesos de formación y coordina procesos de selección de materiales de lectura. O sea que contigo vamos a estar hablando mucho el año entrante, porque vamos a tener una investigación en construcción de acervos escolares literarios específicamente, aunque ahí tenemos discusiones. ¡Ay, tienes gato! ¡Qué emoción! Mucho, 8 por ahora. Ahora lo van a venir a buscar porque él es un gato que no tiene muchos límites y si lo dejamos acá me va a lamer el pelo, me va a morder la cabeza. Ahí lo sacaron. En eso se parece a Carboncito, mi gato negro. Bueno, Carola creó y diseñó el sitio web donde viven los libros. Es una librería virtual y un blog en el que hace reseñas, comentarios y recomendaciones de lectura. Es un sitio que les sugiero visitar, lo recomiendo muchísimo, con artículos muy interesantes. Sus obras literarias son Matilde y Nunca Jamás, ganadoras del premio White Ravens, creo que 2019 y 2020.
2019 y 2020. Es decir, tú empezaste con tus primeras obras con premios. Eso es una satisfacción muy grande. Yo me atrevería a decir, por lo que he leído de Carola y en el blog, que Carola sobre todo es una gran lectora y una apasionada por la escritura. Carola nos ha regalado una obra que nos hizo sentir muchas cosas, que nos hizo vernos en un espejo que a veces duele porque es el espejo del autoritarismo de Estado. Y bueno, hoy vamos a conversar con Carola sobre sus obras. Bienvenida, Carola, y de nuevo, muchísimas gracias por tu generosidad. Muchas gracias por la hermosísima presentación, Sandra. Un abrazo a todas y todos los compañeros que se acaban de conectar y que se hicieron un tiempo para venir a escucharme. Realmente es un honor para mí que ustedes hayan leído Matilde. Es una obra que yo siento que tenía que escribir, que era como mi tarea pendiente con la niña que fui, la niña que creció en la dictadura militar en Chile. Y además cuando yo la empecé a escribir, era una obra que se hermanaba con otras obras que en Argentina es muy común. Acá hay un gran acervo de materiales que tienen que ver con la dictadura militar, pero lamentablemente en mi país son muy pocas las obras que realmente tocan el tema. Son muy pocas las obras en las que el escritor o la escritora se anima a decirle dictadura militar a la dictadura militar, se anima a decirle Pinochet a Pinochet, se anima a hablar de tortura, de desaparición. En general, incluso los autores más jugados hacen una metáfora del tema. Y tiene que ver con que si ustedes siguen un poco lo que es la historia chilena, hasta el día de hoy el tema es tabú, es un tema del que no se habla. Nunca se hizo un juicio público a quienes participaron de esta masacre genocida sangrienta. Nunca se juzgó de manera social a quienes participaron de ella. Y entonces, por ejemplo, uno de los candidatos que está en este momento, que se vota este domingo, uno de los candidatos sin ningún problema habló de que durante la dictadura de Pinochet no hubieron muertos, no hubieron desaparecidos, y que en realidad no se persiguieron a los opositores. Porque cuando en un país no existe la justicia socialmente, el concepto, cuando un caso, una situación socialmente creada no tiene una respuesta social para repararla, es una herida que no cierra jamás, jamás. Y mi país vive en esta herida que no cierra, en esta herida donde somos miles de millones de personas que cargamos con nuestra memoria cuesta, que además ocurren un montón de cosas muy complejas, porque obligan a quienes fueron víctimas a hacerse cargo de la memoria histórica. Entonces, Carmen Gloria Quintana, por ejemplo, que es una chica que tenía 18 años en el momento en que los militares la quemaron viva, ha vivido todo el resto de su vida solo militando, primero para que se haga justicia con su caso, y segundo para que se juzgue a todos los culpables de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, obligan a las víctimas, a las supervivientes, a los sobrevivientes, a convertirse en una suerte de mártires y a brindar su vida para la lucha por la justicia y la libertad. Y eso es tremendo, tremendo, porque yo tengo la suerte de vivir en un país
donde hubo un juicio a las juntas, que luego intentó ser, ¿cómo se llama?, frenado por el gobierno de Menem, y las agrupaciones de los derechos humanos lograron que no se frenara, y en este momento a nadie se le ocurriría decir que no hubo dictadura, que Videla no fue un dictador y que no fueron 30.000. Por supuesto se les ocurre decirlo, ¿sí? Y cuando lo dicen, está la furia de la gente, está el golpe de eso es negacionismo, lo que vos estás haciendo, vos deberías estar preso por estar diciendo esto, que no lo logran. Y yo creo que eso es la pelea que nosotros tenemos que dar en nuestros países, tanto en Chile como en Colombia. Sí. Lograr que un daño socialmente causado sea socialmente reparado. Lograr que todas esas víctimas, digo víctimas y mi cabeza dice no son víctimas, son sobrevivientes, porque no hay por qué darles el lugar de una víctima, tengan una reparación histórica, que no tiene que ver con la cantidad de dinero que pueda eh, sacar el Estado para subvencionar las diferentes cosas que tenga que, tanto volver a alguien a un trabajo porque lo echaste, o pagarle una beca a un niño o una niña que necesita porque su abuelo fue, sino una reparación histórica, es decir, estas personas, este grupo de personas fue asesinada por este grupo de personas solamente porque pensaba de otra manera. Ujú. Sí, Carola, es precisamente por lo que tú estás señalando, por esa necesidad de reconocer los conflictos de nuestros países, porque nosotros estamos viviendo lo mismo que tú, una negación del conflicto armado, una negación de las masacres, los asesinatos, de todas las violaciones de derechos humanos que se dan en nuestro país, que la literatura para niños y jóvenes se ha constituido en un importante referente para la memoria. Exactamente. Es un referente que sí, esta literatura entra a la escuela, tiene un efecto en el imaginario social, tiene un efecto en la formación de las nuevas generaciones. Por eso, Matilde, fue un libro que nos llamó tanta la atención y que nos dolió también mucho leer, porque es una niña. ¿Qué pensaba Sandra? Cuando yo escribí este libro, yo lo escribí pensando en que iba a tener una utilidad. Ujú. Yo no le tengo miedo a la utilidad de la literatura, ¿sí? Yo trabajo para y con las escuelas, y entonces sé que los libros se usan en las escuelas para diferentes cosas. Entonces no tengo esos pruritos especialistas, de academicistas, de los libros, no de la literatura. Eh, Van a ser usados, y está perfecto porque para eso existe la escuela. Cuando yo lo escribí, yo pensaba en un tipo de niño o niña chileno, ¿sí? Ujú. Mi sensación, mi lectura de los niños y las niñas en Chile era, los niños y las niñas chilenas no conocen, no se dan cuenta, nunca vivieron una situación similar, ¿sí? No conocen el toque de queda, no pueden entender cómo es una situación donde no existe el ruido porque no hay nadie en la calle, porque estamos todos encerrados obligatoriamente. Y como el universo es extraordinario, ocurrieron dos cosas que nos hicieron darnos cuenta de que eso es absolutamente posible. Primero, el 18 de octubre de 2019, mi país comenzó una lucha por su libertad, que todavía no se termina, que además inauguró un montón de otras luchas en un montón de otras partes, Ujú. que se fueron hermanando tanto con Colombia como con Venezuela, con algunas agrupaciones en algunos países en el Caribe. Y fue, y esos niños y esas niñas van a saber lo que es el toque de queda, porque en Santiago de Chile y en casi todo Chile hubo toque de queda a partir del 20 de octubre. Y el toque de queda terminó hace 2 meses, Mm. ¿sí? 2 meses. Y después, por supuesto, vino la pandemia y el aislamiento. Y el mundo se paró. Ujú. Entonces, a los niños que yo le escribí,
que son estos niños que vivían, o a que yo lo escribí cuando lo escribí en 2017, los niños de 2018, los niños de 2019, los niños que yo fui a visitar en octubre de 2019 cuando estuve en Chile, no son los mismos niños que voy a visitar mañana cuando vaya nuevamente a Chile con Matilde, porque ya no les voy a tener que explicar lo que es una violación de los derechos humanos, lo que es un militar en la calle, lo que es un toque de queda. Tampoco se los tengo que no tengo manera de tener que explicárselo a los niños y las niñas en Colombia después de la salvajísima represión que hubo. Que hay. Claro, porque como no terminan, bueno, en Chile tampoco termina. Carola. Yo te interrumpí. No, no, no. Yo te interrumpí a ti, qué pena. Continúo con una pregunta entonces, que hace parte de lo que te sugerimos para conversar. ¿Por qué contar el pasado reciente desde la perspectiva de los niños y los jóvenes? ¿Qué casa con esto que tú vienes conversando con nosotros? Primero tenía la necesidad de hablarlo desde mi infancia, desde mi yo niña. También tenía la necesidad de pensarlo desde la perspectiva de mi yo adulta, ¿sí? Hacer el ejercicio de escritura. Y también tenía la necesidad de pelearme con todos los que creían que los niños y las niñas no nos dábamos cuenta. Y demostrar que, con una metáfora que es la dictadura militar, mostrarle al mundo adulto que los niños y las niñas se dan cuenta de absolutamente todo. Que son nuestros peores testigos, porque además no se lo olvidan más. Y un niño o una niña que le hiciste daño por la razón que sea, porque aparte tienen como un cuaderno, te pueden decir el 25 de noviembre a las 20:30 me dijiste esto que me duele hasta hoy. Si es tu hijo, por ejemplo, o tu sobrino, o sos un tutor a cargo. Y entonces tenía la necesidad de pensarlo desde ahí. Porque habían un montón de novelas de adultos hablando de la adolescencia en la dictadura. Yo también me estaba peleando mucho con esas novelas que además hablaban de una adolescencia pequeño burguesa, donde todos estos chicos iban a escuelas privadas. Tengo algunas novelas en la cabeza con las que me estoy peleando en este momento. No se hablaba de los hijos de la clase trabajadora. No se hablaba de la debacle que ocurría cuando te sacan a tu papá, que además de ser tu papá era quien te llevaba la comida a la casa. ¿Sí? Porque nuestras mamás en los años 70 no trabajaban todas. Eran muy poquitas las que trabajaban fuera de la casa. Entonces, todas las familias que tienen un varón detenido desaparecido que era jefe de hogar, sumieron a esas familias en la pobreza más absoluta. Condenaron a los niños y a las niñas a vivir en la miseria. Y entonces yo tenía como todas esas necesidades. Es horrible que yo te diga que escribí una novela, escribí literatura por un montón de necesidades. Pero la escritura también es una necesidad de decir militante. ¿Sí? Yo me reconozco con mi parte militante en mi escritura. Yo no puedo dejar de ser quien soy políticamente cuando escribo. Por eso a mí me dificulta un montón publicar nuevamente, porque mis novelas no le hablan al niño en la escuela. Porque hablan de las cosas que no hay, o sea, que nadie quiere hablar, hablan de los niños pobres, de los chicos que no crecen en el departamento, de las familias que se están cagando de hambre, de los pibes morochitos que quiere matar la policía. Pero no podría hacer otra cosa porque no me sale.
Yo le cuento a todo el mundo que hace un tiempo atrás una editorial me pidió un cuento para una edad así tipo de primeros lectores, 4, 5, 6 años, para una colección, y yo me puse a escribir un cuento de un niño y un niño y un perrito, y a las 5 páginas se había muerto el perro. Entonces le llamé a la editorial y le dije, no, no hay manera de que yo escriba de otra cosa de la que no puedo, yo no me sale esto. O sea, si yo voy a escribir una novela para primeros lectores, seguramente se va a morir alguien, o alguien va a sufrir, o algún pibe va a pasar hambre. Porque la realidad, o sea, lo que yo veo como realidad, es que no hay sujeto más desposeído en nuestra sociedad que un niño y una niña. No existe un sujeto más desposeído. Y entonces no existe esa tontera de la felicidad en la infancia. Viven a la intemperie de nosotros, de nuestros gobernantes, de miles de cosas, de los vaivenes económicos, del dólar, a la intemperie. Y me parece que esas cosas no se charlan mucho cuando uno habla de libros para niños y niñas. Porque todo lo miramos desde una perspectiva extraordinariamente adultocéntrica, donde uno piensa qué es lo que necesita, qué es lo que requiere ese lector, no lo que está ocurriendo con ese lector. Carola, lo que estás señalando nos lleva a pensar en Matilde. Matilde es un personaje niño que se entera de todo, que piensa en todo, que reclama respuestas, que, que no se llama autoengaños, que sabe que está mintiendo porque algo no anda bien en casa, que está confundida. Y tú nos hablas de esta infancia y eso me lleva a otra pregunta que te habíamos formulado, aunque ya has abordado la respuesta. ¿De qué manera la infancia o las infancias se configuran en tus obras? Y lo preguntamos porque es que son voces, son personajes niños absolutamente creíbles. Y hay un respeto tuyo por ese personaje niño que le da un posicionamiento a ese niño inteligente, preguntón, que no traga entero. Entonces, quisiéramos profundizar en esa configuración de la infancia en tus obras. A ver, yo tengo un profundo respeto por las infancias y por lo que cada niño, cada niña está viviendo. Son como, además, dedico gran parte de mi vida a observar cómo se ve el mundo desde esa perspectiva. Y tengo la suerte de trabajar leyendo tanto que puedo ir observando cómo la herramienta de la escritura cómo hacer con la herramienta de la escritura un personaje niño, niña más creíble. Y qué cosas hacen, qué dispositivo hace que ese niño o niña se vuelva no creíble. ¿Sí? ¿En qué momento un escritor, una escritora toma la decisión de suavizar a ese niño o niña por la razón que sea, porque necesita que entre en una colección, porque no se lo van a admitir en la escuela, por lo que sea? Y yo tengo la enorme suerte de que no vivo de esto. Yo no vivo de la cantidad de libros que escribo. Y entonces, como yo no vivo de la cantidad de libros que escribo, no necesito, digamos, hacer concesiones para que entre más a la escuela. Que me encantaría ser J.K. Rowling, absolutamente. ¿Sí? O sea, yo creo que ningún escritor no quiere ser Isabel Allende. Sería mentira. No, yo quiero ser de los que leen poco. Mentira. Me encantaría que miles de personas leyeran Matilde y miles de personas leyeran Nunca Jamás. Pero
hay algún punto donde uno tiene que ceder determinadas cosas cuando haces ese movimiento, ¿sí? Y no solo es eso, porque ahora que lo digo, a mí me pasa que voy hablando y me voy desdiciendo en mi cabeza lo que me dice en este momento es, eso tampoco es así, porque en realidad hay una imposición del mercado de hablar de un tipo de infancia. Y ese tipo de infancia está pensada desde el mercado, no solo del mercado en Chile, en Argentina, en Colombia, del mercado editorial global. ¿Qué es lo que está de moda en este momento? ¿Qué tendría que escribir yo para que en este momento se vendiera como pan caliente? Yo tendría que escribir una novela de una pareja queer, ¿sí? De clase media, y la vendería muchísimo. Porque eso es lo que está de moda ahora. Pero es un tipo de novela que hace 5 años no se habría vendido ni una. Pero ni una sola. Pero ahora se vendería un montón. ¿Qué tipo de novelas no se venden ahora? Las novelas que son políticamente incorrectas. ¿Sí? Pero esas cosas, ahí sí que no se puede meter la literatura, porque la literatura no tiene nada que ver con lo políticamente correcto. No hay nada, hay que ir hurgando, ¿no? O sea, en el momento que vos estás escribiendo un libro y el pibe se golpea, va atravesando, se cae de boca al suelo, se rompe un diente, no va a decir recorcholis, va a decir la puta que te parió. Se va a parar llorando, va a pedir que alguien le... Pero no va a decir recorcholis. Si vos le pones recorcholis, ya está, se te fue Pero el recontramambo en la novela. Nadie más creyó que ese personaje no fuera de papel. Por supuesto, hay una decisión editorial. El editor o la editora va a decir, mirá, si dice la puta que te parió, capaz no va a entrar a la escuela. Y uno tendrá que decir, bueno, quizás no dice la puta que te parió, capaz es un niño más educado y en vez de decir la puta que te parió, dice, o hay mierda, ¿sí? Y entonces la cambiás por un insulto, pero un insulto más tranquilo. Pero uno va a insultar, si te apretás o te golpeas el dedo con un martillo, no vas a decir zambomba, a no ser que seas una caricatura de los 50. ¿Sí? Que uno además, cuando leía caricaturas de los 50, decía, no, en realidad no está diciendo zambomba, está diciendo otra cosa. Porque habías entrado en un pacto ficcional y entendías que el editor ponía zambomba, pero en realidad lo que estaba haciendo era puteando. Y acá, si vos me permitís, Sí, señora. Sara pregunta cómo contarle a un niño o una niña sobre la tortura y las desapariciones, de manera que esto no se pierda la memoria de un pueblo. ¿Puede hacerse la escuela a cargo de la... Sí. Aura Clara, acá en Argentina hay un día que se llama el Día de la Memoria, que es el 24 de marzo, y todos los 24 de marzo toda la escuela se paraliza para hablar de este tema, ¿sí? Y se habla sobre las desapariciones, sobre la tortura. Por supuesto, uno no entra en detalles, ¿sí? No le explicás a un niño de 4 años lo que es un pau de arara, ni lo que es un submarino seco. Pero quizás a un pibe de 16 sí le puedes contar a dónde llegaban, al nivel de escandalosa perversión que llegaba a la tortura. De hecho, en las escuelas judías en todo el mundo, los niños y las niñas son educados en el impacto que tuvo en la vida cotidiana la Shoah y educados en cada uno de los crímenes que cometió el nazismo desde la sala de 5, desde el jardín de infantes. Porque es la única manera de que se comprenda la magnitud del daño. Y uno, antes de empezar a hablar de la tortura, yo creo que la desaparición de personas es todavía un poco más fácil. Pero la tortura es muy compleja, porque la tortura te pone de frente con una cuestión ética, ¿sí? Con una decisión ética de causar daño.
y con la decisión ética de causar daño de parte de una persona que es igual que vos. Yo creo que una de las charlas más interesantes que tuve fue cuando empezamos a charlar con chicos y chicas pensando en este tema de lo monstruoso, ¿sí? Con esta idea de que quienes torturaban, quienes desaparecían eran monstruos. Y la realidad no es esa, la realidad, que eso es lo más terrible, es que quienes trabajaban en la tortura terminaban de hacer su trabajo, se lavaban las manos, se tomaban un té y se iban a la casa, porque no eran monstruos, estaban haciendo su trabajo. Los policías que ayer, acá en la ciudad de Buenos Aires, no fue ayer, fue anteayer, acá en la ciudad de Buenos Aires, le metieron 3 balazos a un pibe de 17 años que iba a entrenar fútbol, porque llevaba puesta una gorrita, estaban haciendo su laburo. No es que son unos locos enfermos que salen a matar pibes, no. Y eso es lo más extraordinario. Un ser humano normal se levanta a la mañana y puede tomar la decisión de meterle a otra persona corriente por la vagina. Porque los seres humanos somos capaces de hacer eso. Todos los días tomamos la decisión de no hacerlo. Todos los días el 99% de las personas del mundo decide ser buena persona, porque más allá de que a uno le parezca que el mundo está en el descalabro más absoluto, la gente en general es muy amable. Se sube al colectivo y dice buenos días, no te andan los empujones, no se cagan a trompadas en la calle. Pero esa gente que cometía tortura es la misma gente que después podía estar al lado tuyo en el supermercado. Y eso es lo más extraordinario para hablar con un pibe, con una piba. Hablar con un chico o una chica de 14, 15, 16 años, hablar esto, es decir, ¿saben qué? Esa gente no era un monstruo, era una persona laburando para el Estado. Si le hubieran pasado, viste, en la aduana que te pasan de qué trabajás y uno pone editora, escritora, eso, tendría que haber puesto torturador porque esos laburaban. Sin vergüenza porque era su laburo. Y eso es una charla súper interesante porque te pone de frente con lo más interesante para hablar en la adolescencia, que es el tema de la ética. Ujú. Hablar con los chicos y las chicas acerca de la ética nos pone de cara con lo más importante de la humanidad, que es el hecho de que los humanos somos buenas personas por opción, porque podríamos ser monstruosos. Entonces, si alguien a la mañana te trae desayuno, es porque tiene ganas, porque tiene la libertad de traerte desayuno y de que podría cagarte a trompadas. Y es exactamente lo que dice acá Aurea Clara y creo que Carol, no, Camilo, Cristian Camilo, acerca de la banalidad del mal, de Hannah Arendt. La banalidad del mal es un librazo que igual es recontra complejo, pero si uno pudiera hacer como un extracto, como unos, como una suerte de pedacitos para mostrárselos a las chicos, es esos libros que te abren la cabeza mortalmente, sí. Y hay una obra de teatro que hizo Mario Benedetti, que se llama Pedro y el Capitán. Es una obra de teatro que él sacó ni bien empezó la dictadura en Uruguay, que es sobre un torturado y un torturador, que también te pone frente a esa perspectiva. Porque está todo el tiempo mostrándote la humanidad del torturador. Y yo creo que es eso, mostrar la humanidad de quien torturaba, la humanidad de quien asesinaba, que tenían hijos, que tenían cumpleaños, que compraban regalos. ¿Sí? Me haces pensar ahí ahorita se me están confundiendo las obras. Space Invaders. Wow, sí, Sí, increíble. La amo con sí, todo mi corazón. sí, es una obra que logra mostrarle y hablarle a los chicos de lo que fue la persecución, la desaparición, toda esa represión tan fuerte que hubo en Chile. Y tú logras en Matilde hablarle a los niños
de la desaparición, hablarle a los jóvenes de lo que significó eso. Y además lo haces de una manera, un lenguaje que se va llenando de sentido, un lenguaje que cada vez lo va a uno metiendo más en la situación. Y haces unos juegos, por ejemplo, el del exilio, para que Matilde pueda entender lo que es el exilio y que ella se pregunte dónde está el exilio, en dónde queda eso, por qué todos van a parar al exilio. Uno encuentra una razón para hablarle a los chicos del pasado reciente, desde la perspectiva de los niños. Pero también encuentra una razón, y eso te lo queremos preguntar desde tu perspectiva, ¿por qué hablar a los jóvenes del pasado vergonzante? ¿Por qué es tan importante? Tú dices, en Chile no se reconoce eso, y en Argentina hay por lo menos está reconocido lo que pasó. Yo creo que para que nunca más, que el trabajo con la memoria es para que no ocurra nunca más. Porque la historia es circular. Marx decía que primero se presenta como comedia, o al revés, primero como tragedia y después como comedia. Es como una espiral. Y entonces, eventualmente, yo creo que a esta altura ya estamos pasando por ahí, y uno tiene que sacar, tiene que saber qué está pasando y tiene que enseñar a las generaciones más recientes que esto ocurre así y que ese que vos crees que tiene toda la buena onda, ese libertario, en realidad es un nazi y que lo que quiere hacer es llegar al poder para recagarte matando a vos y a todos los igual que vos. Porque vos no sos de esos que él quiere salvar. ¿Sí? A los que quiere salvar son a otros, que se parecen más a él, que no sos vos. Y esa es la tarea de la memoria, de estar todo el tiempo señalando, mirá que esto ya pasó, esto que estamos viviendo ya pasó, esto ya lo vimos, esta película yo ya la vi y yo sé cómo termina. ¿Querés que te cuente cómo termina? Termina así. Si vos seguís caminando, haciendo este caminito, vas a llegar a ese final. Ahora hay que cambiarla. Y yo creo que los chicos y las chicas son, y no lo digo porque es una frase hecha, pero son el futuro y son realmente quienes van a tener la obligación de vivir en ese mundo. Entonces tienen que ir preparados sabiendo que en Chile hubo una dictadura que asesinó a una cantidad importantísima de su población, que cometió crímenes que son inenarrables. O sea, que yo diga con liviandad, una piba de 18 años que fue quemada viva por los militares, es una dimensión del horror que solamente porque vivimos en un mundo donde la televisión, la serie, los dibujitos animados, nos ponen tantas capas para que nosotros vayamos como entendiendo el horror como algo común, porque si no es absolutamente choqueante, es completamente choqueante. O sea, yo me quedaba muchas horas observando cómo se estaban defendiendo los chicos y las chicas en Colombia. Era impresionante. O sea, era para sentarse a ponerse a llorar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y reponiéndole a Aura Clara, no solo hay un candidato que fue discípulo de Pinochet, sino que en este momento Piñera tiene como ministro de Justicia al que fue abogado de un nazi que tuvo un campo de concentración en el centro del país. O sea que no es que en Chile quedan vestigios de la dictadura. En Chile la dictadura está viva. Te palpita al lado todo el tiempo. Lo único que tenés que hacer es luchar para que todo el mundo lo sepa. Y entonces mi manera de ver es que ahí no puede haber medias tintas. Vos no podés ponerte a escribir un libro para los pibes y contarle un poquito porque después te da un poquito de cosa. O sea, tenés que contar entera. O sea, si me voy a poner a escribir un libro sobre una nena que tiene 8 años, que su papá se lo llevaron los milicos, y que no lo va a volver a ver nunca más, yo no puedo no hablar del desgarro y lo que significa eso.
Sí, Porque Carola. yo no escribo de eso. Sí, Carola, así es, y eso fue lo que sentimos en la novela, en la lectura. No nos ahorras, Disgusto. sentimientos, no, nada. Tú decías, que pensabas en la dedicatoria, que lloren bonito cuando la estén leyendo. Es un asunto, profundo, realmente es impactante, y hay momentos en que uno tiene que respirar para poder continuar con la lectura. Y hay una cosa en la construcción del personaje niño que Carol te pregunta acerca de la forma precisamente como Matilde vivió ese desgarro de la desaparición de su padre. Dice Carola: Carola, nos es muy grato escucharte en este espacio y te agradecemos por estar aquí durante tu recuperación. A Matilde, el malestar de la ausencia de su papá, de las mentiras que debe decir, se le convierte en malestar en el cuerpo, en enfermedad. ¿Nos cuentas un poquito más acerca de esa relación que construyes? No lo había pensado así, Caro, me voy a tener que poner a escribir sobre eso. No, realmente no lo había pensado así. Sí, pensaba en cómo los niños y las niñas cuando tienen como problemas muy, muy serios o cuestiones muy profundas, hacen estas fiebres raras, ¿viste? Se enferman, o les da diarrea o se ponen a vomitar, qué sé yo. Yo tengo una hermana que es mucho más chica que yo y que cuando tenía un viaje o tenía una fiesta o iba a ir al cine, no le podías decir hasta que ya la ibas a llevar, porque si no se ponía mal, tan mal, que se enfermaba. Eh, Porque creo que a uno se le olvida que los niños y las niñas no solo son peticitos, no solo son adultos petizos, que son un ser que está recién empezando a vivir. Y que muchas de las herramientas que para un adulto son absolutamente normales, naturales y comunes, ellos son la primera vez que se enfrentan a ellas. O sea, uno tarda mucho tiempo en aprender a, no sé, manejar la euforia, a manejar la indignación. Yo no sé todavía manejar la indignación y me la paso puteando en Twitter. Eh, Pasa mucho tiempo y los chicos están a veces enfrentándose por primera vez a esas cosas. Y yo lo voy diciendo y voy pensando la cantidad de veces que yo esto lo hago sin pensarlo en mi vida cotidiana, porque yo, por supuesto, no es que a mis hijas soy así, no, yo también las cago a puteadas, también les digo un montón de cosas. Y tardo un rato en pensar, capaz es primera vez que se enfrenta a esto y no tiene el recurso. Y no tiene, no sabe la manera en que uno hace, que el dispositivo que uno tiene que hacer para salir de este problema. Y no tiene la conciencia de cuánto tiempo te llevó adquirir ese dispositivo. Los niños son un material observable absolutamente. Pero me voy a quedar, Carol, gracias por esa pregunta, pensando profundamente en ella, porque me parece súper interesante. Te queremos hacer otra pregunta, precisamente derivada de la lectura en el café literario y la fórmula el profesor José Ignacio. Gracias por compartir tu experiencia de vida y como escritora. En Matilde, la relación intergeneracional entre mujeres, nieta, madre, abuela, que se da también en tanto el dolor que las une por el padre, esposo e hijo que se pierde, puede contener algún rasgo de género, de feminidades. ¿Lo pensaste de esa manera? Sí, sí, lo pensé, porque realmente, Sandra, yo no sé escribir mucho eh, de masculinidades. O sea, si vos me preguntás cuál sería mi próximo challenge, porque todas estas obras las he escrito jugando contra mí, sería tratar de escribir desde la masculinidad. Yo no sé escribir desde la masculinidad. Todas mis obras, las que estoy trabajando ahora, las que les presenté a algunos editores, todas hablan sobre cómo
sobre distintas generaciones de mujeres porque no me sale, no logro ser Julio Cortázar y escribir una maga que nunca pensás que fue escrita por un señor bigotudo de 50 años, porque es absolutamente femenina, digamos, es una mujer de carne y hueso, medio tonta, pero de carne y hueso. Pero sí lo pensé por esto que te decía, de cuando estas familias fueron arrojadas a la dictadura, cuando fueron arrojadas al horror, hay algo del tejido social que se rompió. Si ustedes miran, todas las agrupaciones de familiares y sobrevivientes son mujeres, ¿sí? Son mujeres que debieron criar solas a sus hijas, mujeres que se quedaron solas por generaciones, porque hay varias familias, por lo menos en Chile, en donde no solo se llevaron al varón jefe de familia, sino a todos los hermanos. Entonces, 6 detenidos desaparecidos, con todas las mujeres, con todos los hijos, con todo el mundo alrededor, sin esos apoyos, digamos. Y porque además esas 3 mujeres, yo lo que quería era mostrar cómo cada una lo estaba viviendo. Cómo es la nena que trata de entender, cómo sería la madre que tiene que salir a buscar, destrozada, con su mundo hecho pedazos, salir a buscar y hacer de tripas corazón y salir porque es tu trabajo y porque tenés una responsabilidad. Y esa abuela que tiene como la tarea del sostén. Para mí son muy importantes las abuelas, realmente. Son personajes muy importantes en mi vida y personajes muy importantes en la familia. Las abuelas son fundamentales en la sociedad. Uno se las va olvidando, pero sin abuelas las cosas serían muy, muy complejas, especialmente para las mujeres de las clases trabajadoras. Son quienes te ayudan a criar los hijos, quienes te los llevan, te los traen, se quedan un ratito antes que vos vuelvas, etc. Así que yo lo pensé pensando en el género y en las feminidades. Me encanta que se haya notado. Em, si ustedes revisan Nunca Jamás, van a dar cuenta que los hombres siempre tienen algún problemita. Sí. Pero no es mala voluntad, simplemente que no sé bien cómo escribirlo. Son un misterio inescrutable para mí. Mira que encontramos una afinidad en eso con Lengua Madre de María Teresa Andreto y con La Niña, el Corazón y la Casa. Así sea, en La Niña, el Corazón y la Casa no esté el tema de la dictadura o de la violencia política, sí hay una relación entre una madre, una hija, una nieta, y lo mismo en Lengua Madre de María Teresa Andreto, que sí tiene esta referencia a lo que significó ser una hija de una mujer que le tocó esconderse durante la dictadura. Entonces lo vimos. Quiero hacerte una pregunta preciosa que está en el chat. Dice Carola, la plantea Zuleni Milena Calderón. Carola, leerte y escucharte es profundamente conmovedor. Al igual que con el libro, llego hasta las lágrimas escuchándote. Oh. Leerte a muchas voces, como lo hacemos en el café literario, nos permitió enamorarnos de la valiente y rebelde Matilde. Una imagen con la que me quedé y me pareció increíble. Su, po su poder fue el funeral de las hormigas y me gustaría saber cómo la construyes. ¿Te cuestionaste cuando la escribiste? ¿Te ha preguntado algún niño o niña sobre ese evento? Ay, gracias, Zuleni, es hermosa la pregunta. Me han preguntado, creo que la mayoría de los niños y las niñas con las que me he juntado. Realmente la escribí porque es parte de mi, eso sí es parte de mi vida. ¿Viste? Las escritoras vamos tomando nota de algunos recuerdos y los vamos usando como si fueran piedritas. Esto sí me pasa a mí. Nosotros con mi hermana jugábamos a hacer funerales de hormiga. Para poder hacer el funeral de hormiga, previamente las matábamos. Y después hacíamos todo
todo el funeral. Le fabricábamos el cajón con cajitas de fósforo, preparábamos el suelo, y hacíamos todo el ritual. Porque una de las cosas más tremendas es que nosotros y nosotras con mis hermanas crecimos en el medio de la muerte. O sea, para nosotros era lo mismo ir a celebrar el cumpleaños de Juancito que ir al funeral de fulanito. Y era absolutamente natural. Entonces, éramos testigos de eso como tradicionalmente. Veíamos cómo se iba preparando el cementerio, veíamos cómo se vestían, si eran muy cercanos. Y todo lo veíamos sentadas como en la primera fila, porque cuando el adulto está muy roto, se olvida que hay niños que las están mirando. ¿Sí? En el medio de la tragedia, son muy pocos los adultos los que se dan cuenta que hay un niño o una niña que le está observando. Y están los niños ahí en primera fila. Y los chicos les llama mucho la atención porque es algo absolutamente infantil, en el sentido de que es algo que cualquier chico o chica podría hacer. Es medio cruento, absolutamente. Es tremendo, absolutamente. Pero me parecía que tenía que estar, que era algo que tenía que estar. Cuando uno vive rodeado de muerte, juega con la muerte. Hay una autora increíble que se llama Tatiana Tibuliak, de la que estoy absolutamente enamorada, que ella le preguntaban en un encuentro que hizo con Filba, un festival que se hace acá en la ciudad de Buenos Aires, si ella le tenía miedo a la muerte. Y ella decía, no, porque yo crecí solo con viejitos, con ancianos, muy ancianos. Y los ancianos no le tienen miedo a la muerte, de hecho a veces la esperan. Y ella hablaba de esto mismo, cuando uno crece rodeado de la muerte no es algo al que le tenés miedo. Nosotros, los niños de mi generación, y me toma el atrevimiento enorme de hablar en nombre de nosotras y nosotros, no le teníamos miedo a la muerte, le teníamos miedo a la violencia de la muerte, a morir violentamente, a sufrir. Pero no creo que a la muerte como el fin de la vida. Gracias, Carola. Continúo con otra pregunta. Hay un montón de preguntas y comentarios lindos para ti en el chat. Dice Carol, tu obra logra mostrar cómo una niña, que es muchos niños, padece el mundo a su alrededor, en medio de los vacíos que quedan en los intentos de los adultos para protegerla, en la búsqueda incesante del sentido que tal vez nunca deja de elaborarse. Qué importante que la voz infantil posicione al niño y a la niña como testigos y como actores en la historia. Esa es una afirmación. Ahora bueno, aquí es... Un segundo. Sí, sigue. Me parece súper interesante lo que dice Carol, porque nosotros, si no logramos ver a los chicos como testigos, imagínate si lo vamos a poder ver como actores de la historia, Ujú. ¿sí? Eso es brutal, o sea, te decía, en general, cuando un grupo de adultos está viviendo un suceso muy cruento, se olvida que hay un niño, una niña mirando. Imagínate cómo se olvida que estos chicos y chicas pueden ser el actor, el protagonista de ese suceso. Y eso yo creo que es una de las cosas que no nos tenemos que olvidar más. O sea, en un momento histórico como el que está viviendo Colombia en este momento, son miles los pibes y las pibas que tienen 15, 16, 17 años que están en el medio de la violencia. Ahí, no sé, jugando a agarrar balas con la cabeza. O sea, ese es el drama que estamos viviendo. Y entonces,
nosotros tenemos que, quienes trabajamos para las infancias, quienes trabajamos con chicos y chicas, tenemos que hacernos activistas de la causa. O sea, no es solo que tenemos que luchar para que exista mejor literatura para los niños y las niñas. Tenemos que luchar para que los pobres pibes y pibas vivan en un mundo donde no tengan que andar capeando balas con la cabeza. O sea, no es normal y natural que no puedan salir a la calle porque son morochos. No puede seguir pasando esas cosas. Perdón, te Entonces, interrumpí. no, es que me haces pensar en el montón de jóvenes que aquí han perdido sus ojos en medio de las marchas y las manifestaciones, y en el montón de jóvenes que han perdido la vida por luchar por un mundo mejor en Colombia. Em, Carola, yo tengo una pregunta y es, hay una decisión en tu libro y es el capítulo ilustrado. Al final, cuando Matilde viaja al exilio, cuando a ella le toca vivir eso que no entendía, hay un capítulo ilustrado que nos permite continuar la narración leyendo la ilustración y darnos cuenta que ella va y vuelve. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué esa decisión del capítulo ilustrado? El capítulo ilustrado se le ocurrió a mi increíble editora, que se llamaba Virginia Ruano, y mi otra editora que se llama Laura. Esas dos son editoras de Norma Ujú. Argentina. Laura es la directora editorial y Virginia fue quien editó conmigo Matilde. Yo no había escrito un capítulo ilustrado, a ella se le ocurrió. Había dejado un espacio y además fue tan hermosa que eligió una de mis ilustradoras preferidas, que es Power Paola, que me parece sensacional, increíble y maravillosa, que además todavía no me repongo de que Power y yo no nos conocimos mucho, mucho tiempo después, pero cuando me mandaron el primer boceto, me mandaron esto, Ujú. y ella es igual a mi hija más grande. Power no la conoce, no sabía que yo tenía una hija grande, pero es igual, absolutamente. Y me quedé flasheadísima con eso. Y yo siento que ese capítulo ilustrado, porque yo escribo textos y las editoras hacen un libro, hacen esa magia y lo transforman en otra cosa, que eso fue magia, porque el libro gana un montón con eso. Yo así escribí el guión. Cuando me pidieron, me dijeron, mira, entonces, ¿qué cosas pasan? Yo le escribí el guión a Power y ella lo ilustró a partir de ese guión. Es magnífico, es magnífico. Magnífico, sí. Y hay otra impresión que tuve yo, no sé si me equivoqué, que hay un cuidado también con el lector en medio de la contundencia del texto, porque siento que hay un sube y baja en algunos capítulos. Unos capítulos en punta muy duros y otros que bajan y como que le alivianan a uno el alma mientras que vuelve a arrancar para subir a un capítulo duro. ¿Eso es intencional? Sí. Ya. Sí, también lo van a encontrar en Nunca Jamás. Pero es parte de la reescritura. Ya. ¿Sí? Una de las partes más hermosas de la escritura, del acto de escribir, es reescribir el material. Cuando ya lo leyó alguien y te dice, bueno, a ver, hay que trabajar acá. Y hay eso, hay una modulación, porque no puedes estar todo el tiempo pegándole al lector o Sí, a la lectora. ahí hay un cuidado. Hay momentos en que hay que ir a hacer, bueno, ya va a pasar, listo, vamos. Hay algo lindo y es que en ese alivianar la lectura aparece Saracay. Hay, una referencia a la cultura popular, yo no la recordaba mucho y por eso la buscamos. Saracay, ese álbum hace parte de tu infancia, de tu historia particular, Totalmente. total.
Yo soy hija de una familia de trabajadores. Mi, mi familia es una familia obrera, o sea, es una familia que no tiene muchos acomodos, y Sarakei era todo lo que yo quería en el universo, igual que los ositos cariñositos. Y no puede tener ninguna de las dos porque eran carísimos. Esos ositos eran importados, así que ni a patadas en el culo la tenía. Y Sarakei no podía tenerla porque era un álbum que había que juntar figuritas. Y no era posible destinar una cantidad de plata diaria para juntar las figuritas. Y para mí es un dolor de la infancia que está ahí guardado, y que un montón de gente muy amable, cuando voy a las reuniones, ¿me prestás mi celular, por favor? Me va regalando sus propias figuritas. Por ejemplo, me regalaron una para el celular, me regalan los cuadernitos para pintar. Ah, qué lindo. Pero Sarakei me parecía lo más extraordinario del mundo, lo más bello del universo. Ya no Y me lo, parecía lo, tanto, pero me parecía hermosísimo. lo lograste. A nosotros nos generó mucha pregunta y quisimos buscarla y nos emocionó mucho y pensamos que tenía que ver con tu infancia. En el café literario, Cristian Camilo hizo una pregunta y yo le dije, tú tienes que hacérsela a Carola. La pregunta es la siguiente. Quiero hacerte dos preguntas. La primera es a raíz de una polémica surgida en Colombia, porque este año fue el país de honor de la Feria del Libro en España y el gobierno decidió invitar a escritores neutrales y censuró a autores como Héctor Abad Faciolince, William Ospina, Laura Restrepo, etc. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Existen escritores neutrales? ¿Has Hay un sufrido censura como esta montón de por tu escritores trabajo? neutrales. Hay un montón de escritores neutrales. Es una posición absolutamente válida, completa y absolutamente válida. Yo no voy a escupirle el asado a nadie, pero no podría hacerlo yo jamás, porque yo no puedo ser neutral con nada, porque fui criada en la más absoluta convicción de que somos seres políticos. Y tengo la horrible tara de posicionarme frente a todo. Vos me preguntás cualquier cosa y yo tengo una posición política frente a eso. ¿Es terrible? Sí, absolutamente, porque no tengo por qué andar sentando posición acerca de cuestiones que no tienen que ver conmigo, pero tengo. Y me posiciono y te puedo escribir. Yo no podría. Por supuesto que hay neutrales. En general, la neutralidad también es una posición política. ¿Sí? Es una posición política que no podría tener, pero es una. Vos decidís quedarte al margen de lo que está ocurriendo y hacer silencio. Y en momentos donde la violencia traspasa tu sociedad, el silencio es cómplice. Entonces no hay posibilidad. O sea, yo no podría callarme la boca, aunque eso signifique que tengo un montón de trolls en Twitter que me están todo el tiempo rompiendo la cabeza. Pero no me importa. O sea, no se puede callar uno frente a la injusticia. No es una posición posible si yo después quiero que alguien me crea algo de lo que digo. O sea, yo también tengo que ser coherente con lo que digo. Yo digo, soy una activista de los derechos de los niños y las niñas. Matan a un pibe de 3 balazos en la cabeza solo porque andaba con una visera y te pareció que podía ser un ladrón. Yo tengo que salir a gritar con toda la fuerza que tenga en los pulmones. Porque si no, no es creíble. No es real lo que estoy haciendo. Pero sí, totalmente. Hay posibilidad de ser neutral, y también es una posición política ser neutral, y eventualmente puede ser que con tu neutralidad termines teniendo problemas. ¿Tus obras han sufrido censura? Es complejo hablar de censura. Yo creo que mis obras no han circulado lo que podrían circular porque tocan temas complejos. ¿Sí?
Pero tampoco es un problema eso, porque las obras circulan, van encontrando su propia forma de llegar al lector. Así que no me enoja eh, que han circulado más este último tiempo. ¿Por qué? Porque la vida se ha vuelto más política, absolutamente. Y realmente en Chile, con que una pequeña porción de los niños y las niñas la vaya leyendo, está perfecto, está perfecto. La censura tiene muchas formas, muchas formas de imponerse o de representarse. Y está encontrando formas nuevas. Y uno tiene que confiar en la obra y hacer lo posible para que llegue al lector. Gracias. Cristian te hace otra pregunta. En la otra sobre el papá de Matilde y esa escena final en el monumento. ¿Qué ha pasado con los desaparecidos de la dictadura chilena? Absolutamente nada. Absolutamente nada, realmente. Todas las investigaciones que se han iniciado avanzan muy lentamente. No hay una decisión estatal para buscar a los desaparecidos. Son casi todas cuestiones casi privadas o con iniciativas de ONG. Por eso estamos escribiendo una constitución nueva. Porque con las bases sociales escritas por la dictadura de Pinochet no hay manera. No hay manera. Bueno, Carola, voy a volver a las preguntas que teníamos y un poquito a la obra, pero antes quiero leer el comentario de Aura Clara del Carmen Correa. Al negarle al niño el acceso a la realidad a través de la lectura, estamos mirando la infancia como una categoría a la que hay que marginar de estos hechos. Tal vez porque aún la pensamos como incapaz de entender aquello que a veces ni los adultos comprendemos. La lectura nos permite vernos allí, con nuestras miserias, sufrimientos, alegrías, etc. Lo mismo le pasa a la niñez. Absolutamente, Aura. Totalmente. Hay un capítulo que nos dolió mucho. El asesinato del padrino de Matilde. Ese capítulo es un punto de giro en la historia que duele muchísimo, y ahí entras entonces a narrar para los niños otra situación que es difícil de tocar. Es decir, hablas de la desaparición, hablas de la persecución política y hablas del asesinato. Y del asesinato de un personaje en la obra entrañable. Entrañable. Más que una pregunta, es un comentario porque quizás fue uno de los momentos más fuertes que vivimos en el café literario, con una Matilde que está reclamando también saber, saber y saber. Pero hay algo lindo y es como en el funeral se invierten los papeles y Matilde se convierte en cuidadora de los adultos, en una actitud de cuidado con el otro. A mí me parece que, es decir, esa, ¿cómo le das la vuelta a esa niña en ese momento? Yo creo, Sandra, que hay un momento donde los niños y las niñas abandonan la infancia, ¿sí? Se van de nunca jamás, dejan a Peter, le dan un abrazo y se van. Que todos nosotras y nosotros que estamos ahora en este momento sentadas acá charlando de esto, sabemos cuál fue ese momento en nuestra existencia, en el que le dijimos, miramos para atrás y dijimos, bueno, qué lindo todo, ya no soy una niña. Ese momento me pasó a mí cuando yo tenía
13 años, más o menos. En marzo de 1986, espérame, ya la memoria me está fallando. Denme un segundo. Marzo de 1985. 3 profesores fueron detenidos en la puerta de una escuela, 2 profesores, un profesor y un papá. Una de las personas que fueron detenidas en la puerta de una escuela se llamaba Manuel Guerrero. Manuel Guerrero era un profesor que ya había estado detenido y que militaba en el Partido Comunista. Mis papás eran comunistas, ¿sí? Y 3 días después fueron encontrados degollados en el camino al aeropuerto. Cuando yo escribí el libro y escribí al padrino, todo el tiempo estuve pensando en Manuel. ¿Sí? Para mí él es el padrino, que es este varón que decide hacerse cargo un poco de Matilde. Y todo lo que escribí acerca de lo que ocurrió fue un poco cómo se vivió. O sea, eso es lo único real histórico, en el sentido que el funeral de Manuel fue así, el velatorio de Manuel fue así. Y fue como el momento en que yo me despedí de la infancia, ahí. Yo todavía no cumplía los 13 años, tenía 12 y piquito. Y ya está. Me acuerdo absolutamente, momento tras momento, cómo fue todo. Me acuerdo cómo estaba mi mamá, me acuerdo cómo estaba mi papá, me acuerdo cómo estaban los adultos en ese funeral, el nivel como de, porque no era horror, estaban como abatimiento, estaban abatidos, ¿sí? O sea, estaban como al límite de su paciencia, como que ya no tenían nada más, ya está, no, habían entregado todo. Y fue muy impresionante ver al mundo adulto abatido. Manuel tenía un hijo que también se llama Manuel Guerrero, y Manuelito dio un discurso antes del funeral, el día que lo secuestraron a su papá, y decía que le hablaba al mundo adulto, le decía, de hecho, creo que le dice en algún momento, como que le pide al mundo adulto que se haga cargo para que los niños y las niñas no tengan que volver a pasar por esto. Y yo creo que un poco esa fue mi bandera de ahí para adelante. Ese fue como el trabajo. Y vos me preguntabas, porque yo me fui por las ramas. No, estás contestando porque yo quería saber cómo le diste el giro a la niña de ser ¿Cómo le di el giro? cuidada. Sí. Es que los niños y las niñas también nos cuidan un montón. Yo ahora estoy en un postoperatorio. Yo tengo 3 hijas, ¿sí? Y ellas me están trayendo el agua, me trajeron un tecito, acá lo tengo, mi tecito. Cada cierto rato me preguntan si no estoy incómoda. Son grandes cuidadores los niños y las niñas. Lo que pasa es que en general nosotros no les damos el espacio. No, parece que son solo seres de cuidado, no seres cuidadores. Y si uno les da la posibilidad, son increíbles. Sí, grandes compañeros. Eso se siente mucho en la novela porque, por supuesto, Matilda era protegida por su abuela, por su padrino, por su mamá. Y esa escena del funeral, ella
posicionándose como alguien que cuida es preciosa, diciendo yo también puedo, yo también asumo. Y la forma como lo explicas, ahí se acabó la infancia, creo que pues es evidente que Matilde también. Ay, ese capítulo aún me impacta. Hay otras preguntas, voy a compartirlas contigo. Espérate porque se aparecieron más. Cindy Johanna dice, Matilde es una obra absolutamente necesaria. Es una mirada de la realidad chilena desde los ojos de una niña, desde el sufrimiento de ella y de cómo se afecta a su familia por cuenta de la dictadura. Leer desde los ojos de Matilde es situarse desde una sensibilidad que reclama reconocer y comprender las huellas que marcaron una generación. Yo, me da un poco de coraje hablar desde una generación. Además, una generación de la que vivo tan lejos de hace tanto tiempo. Pero sí creo que mi entorno cercano, mis amigos, mis amigas, mis hermanos con los que crecí, no solo mis hermanos de sangre, sino esos hermanos con los que luchamos contra la dictadura, con los que arriesgamos la vida, esos hermanos que me quedaron para siempre, son niños y niñas que podríamos contar la misma historia. Que cada uno tiene sus horrores propios, pero que muchos son los mismos. De hecho, es muy terrible, pero nos juntamos, por ejemplo, y dice, ay, ¿te acordás del funeral de Juancito? Ay, sí, sí, ¿te acordás? O sea, cosas que son muy extraordinarias, ¿sí? Yo me imagino que eso también tendrán en común las niñeces y las infancias que crecen en medio de una guerra, por ejemplo. Porque en el medio de todo esto uno igual iba a la escuela, se compraba un Super 8, se iba a un cumpleaños, no sé, se enfermaba, crecía, le nació una hermana. Igual seguíamos creciendo. Entonces, es bastante extraordinario también crecer en épocas tan convulsas. Nos va a pasar cuando dentro de 10 años los pibes y las pibas empiecen a contar lo que ocurría ahora desde sus ojos. Eso. Carol Pertus dice, en una conversación que tuvimos ayer con Camila Builes, ella nos planteaba la infancia como un lugar presente en las huellas de la configuración subjetiva del adulto, pero en cierto modo inaccesible. La escritura sería entonces un intento de ir tras las huellas de la infancia. ¿Cómo viviste en el proceso de escritura ese retorno a la infancia? Es que yo no creo que sea tan inaccesible, ¿eh? Para mí la infancia queda ahí nomás. No, no es algo que a mí se me olvide de mi propia infancia, y es algo muy vívido, muy cercano. Entonces no se me vuelve inaccesible. Estaba muy, muy a disposición. Pero también puede ser porque yo viví una infancia muy convulsa. Y entonces bastante inolvidable en ese sentido. Podría charlar, no sé, con amigos argentinos que por la edad, cuando ellos tenían la edad que yo estoy diciendo, ya vivían en democracia. Y quizás se les van difuminando. O quizás todos los recuerdos que yo tengo también son inventados. ¿Viste que uno se inventa recuerdos de la infancia? Sí. No sabría decirte si lo que me recuerdo son de literatura o es una vívida infancia muy cercana. Igual me encantaría escuchar todo el conversatorio con Camila, así que te lo voy a decir. Te lo compartiremos con mucho gusto. Carol Juliet nos recuerda una pregunta que te habíamos hecho.
¿Nos compartirías 3 títulos que guardes en tu corazón de tu acervo como lectora, en los que se enlace la relación memoria e infancia? De mi infancia, No, memoria e infancia. 3 perfecto. títulos en los que se enlace esa relación. Yo creo que uno de los más hermosos es Camino a casa, de Buitrago y Josten. Ujú. Ay, y Pacing Brothers. Hay una novela bellísima de un argentino que se llama Una muchacha muy bella, que es de Julia López. Y como soy muy porfiada, voy a dar una más. Eh, el- Hay un libro de cuentos, espérame que me voy a fijar cómo se llama. Un segundo. Si no, ¿saben qué? Yo tengo grabé en YouTube todo un conversatorio con un montón de obras sobre memoria, que me lo voy a buscar. A mí también me parece súper interesante leer con los chicos y las chicas obras que hablen sobre eh, obras de no ficción. Y hay un montón de obras de no ficción sobre memoria e infancia. Hay unas memorias que hacía un grupo que se llamaba FASIC, que es sobre niños y niñas que volvían del exilio, que contaban sus testimonios. Hay un montón de obras que hablan sobre los niños y las niñas y la desaparición de personas, que por ejemplo se pueden encontrar en el Museo de la Memoria de Chile. Acá en Argentina hay 2 obras que son fundantes. Una se llama Sapos de la Memoria, que es de Graciela Vialet, y otra se llama El mar y la serpiente, que es de Paula Bombara. A mí en general lo que hay en Chile acerca de la juventud y la dictadura no me gusta mucho, principalmente porque tiene esta condición de clase, de chicos y chicas de escuelas privadas, de barrio alto, y no era lo que estábamos viviendo los pibes y las pibas, la mayoría, digamos. Pero Camino a casa es un librazo que sirve un montón para empezar a conversar. Muchísimas gracias. Y yo quería, ahora sí la pregunta que te habíamos hecho, 3 libros en donde tú consideres que los autores hayan logrado construir desde una perspectiva infantil, personajes niños, un punto de vista infante muy, muy bien logrado acerca del pasado. Ay, qué difícil, espérame que me pienso. Acabo de terminar de leer el de Tatiana Tibulek, que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Es un personaje adolescente increíble, 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 absolutamente verosímil. Tremendo el libro. Francisco Montaña Ibáñez, No comas renacuajos. Uy, sí. Puede ser La Nona Fernández con Space Invader. Y hay un libro también de Babel que me gusta muchísimo, que es de una chilena que se llama Sara Bertrand. Álbum familiar. Álbum familiar, sí. Ujú. Sí, tiene algunos pasajes que son muy interesantes, súper interesantes. Esos personajes niños son absolutamente creíbles. Son personajes niños, niñas que son muy fuertes además, muy plantados. Los niños y las niñas son tan plantados, yo no sé por qué uno piensa que no pueden con todo. Pueden ir el primer día de clase, pueden con cualquier cosa. Bueno, Absolutamente. Carola, voy a leer los 2 últimos comentarios porque queremos respetar tu tiempo y tu recuperación.
Mercedes Cano dice, Matilde denuncia y reclama, exige el derecho a manifestar su enojo y que éste sea reconocido con la misma validez del enojo adulto. Evidencia con ello un actuar cotidiano donde muchas veces a los niños se les invisibiliza su derecho y las razones de su enojo. Y Aura Clara dice, el exilio es otra categoría. Perdón. Estoy buscando el coso de dictadura. 2 segundos, ya se los encuentro. Creo que Cristian Camilo ya lo encontró. Ok, listo, gracias, Cristian Camilo. Dice, el exilio es otra categoría que merece contarse. Aparece en tu narrativa este duelo de infancias, adolescencias y juventudes que a veces no se termina nunca de vivir. Sí. Absolutamente. El exilio es yo creo que era el peor de los padeceres. No para los niños y las niñas, para los padres de los niños y las niñas que tenían que padecer esos padres absolutamente destruidos. Y que después además tuvieron que vivir el destierro porque fueron arrancados del país de bienvenida y devueltos a este país tan ansiado por los padres que no tenía ninguna relación con lo que se habían ido. Porque ustedes tienen que pensar que los padres se fueron de un país en donde existía una forma extraordinaria de camino al socialismo en el 1973, que es destituido por Pinochet en una dictadura genocida, y vuelven a un país que es laboratorio del capitalismo, del neoliberalismo, en donde está todo pasa para arriba. Y entonces los chicos y las chicas que vuelven del exilio llegan a este país que no tiene ninguna relación con lo que sus papás le habían dicho. Y eso debe ser muy tremendo. Y eso es algo que no tiene fin, porque son niños y niñas que crecen como la mayoría de los niños y niñas migrantes, con una pata en un lugar y una pata en otro. Y esa herida no se cierra nunca. Nunca. Esas son cuestiones que también deben ser socialmente reparadas. Bueno, Alcira dice, muchas gracias por este encuentro tan necesario en tiempos de infancia y memoria. Alcira es profesora de la universidad. Y Ángela Carolina, una de nuestras monitoras, dice, podría decirse, en un sentido metafórico de la palabra, que los niños y niñas que viven en medio del conflicto armado, como ahora en nuestro país, terminan dejando su infancia para ir al exilio del devenir adulto. Absolutamente. Hay un escritor, investigador y un genio del bien que se llama Freddy González da Silva, que es venezolano y ahora vive en España. Y él tiene un libro hermosísimo que se llama La nostalgia del vacío, que es un libro que salió por una editorial pequeñita que se llama Pantalla de Ideas, en donde él habla que la adolescencia es una forma de exilio de la infancia, de migración de la infancia, ¿sí? Absolutamente en ese sentido. Y los niños y las niñas que están en medio de un conflicto armado están siendo obligados a dejar la infancia. No están decidiendo dejar la infancia, ¿sí? Están siendo expulsados de la infancia por una sociedad que no puede permitirse que los niños y las niñas crezcan en un lugar saludable, seguro, lejano de la violencia. Entonces están siendo expulsados de ese país de la infancia y expulsados a un lugar, a un no lugar, porque tampoco son bienvenidos en esa patria adulta, ¿sí? Yo hace poco leí un libro de Yolanda Reyes que se llama Volar, que además me la leí, muy gracioso porque me la leí volviendo de un viaje, entonces la leí volando. Y me impresionaba mucho cómo usaba esta metáfora de la vuelta del exilio Yolanda para hablar del conflicto armado. Me parecía muy interesante. Yo creo que si nosotros pensamos a estos niños y a estas niñas como migrantes, como exiliados, podemos organizar dispositivos para ayudarlos.
como si fueran niños que hubieran tenido como si fueran niños refugiados, digamos, que hubieran tenido que huir en medio de la guerra en Afganistán. Ay, dice Aura, muchísimas gracias por las reflexiones y tanta sensibilidad y conciencia frente a temas tan invisibilizados y negados a la infancia. Carola, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, Eres, tan a gusto. sí, ha sido un conversatorio hermoso, precioso. Agradecemos mucho que nos compartas tu experiencia de vida y tu experiencia como lectora. Yo los quiero invitar a que hagamos un aplauso sonoro, no con emoticón, sino que abramos nuestros micrófonos y Ay, le tan lindo. demos un aplauso a Carola desde el corazón. Oh, abramos, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carola. Esperamos te recuperes muy pronto, que estés muy bien. Ay, se me cayó. Te agradecemos mucho aún en tu recuperación haber aceptado compartir con nosotros y esperamos que este sea el inicio de un largo recorrido juntos, reflexionando, construyendo, eh, colaborándonos para posicionar la literatura y abrir espacios de formación enriquecidos como los que tú también nos provees. Entonces, muchísimas gracias, Carola. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a cada una. Ha sido súper interesante las preguntas. Y Sandra, increíble, increíble todo lo que organizaron. Muchas gracias a todos. Gracias, Carola. Y solucionaremos sin duda el problema en la universidad para poder tenerte en otras condiciones. No, por favor, no hay ningún problema. Encantada. Muchas gracias, Carola. Que De estén muy, corazón, ya estás acá. que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias a todos por acompañarnos.